Bienvenido una vez más al canal de la Maestra Luz. En este video recuperaremos las bondades que tiene la nueva versión preliminar del plan sintético y cómo podemos articularlo con el diseño de nuestro plan analítico. Como punto de partida, consideremos que requerimos de una organización por centro que nos facilite la estructuración de aquellos puntos de análisis para establecer los contenidos, las orientaciones didácticas pertinentes y el nivel de implicación de cada miembro del trío del éxito, que recordemos son docentes, familia y estudiantes. El día de hoy nos centraremos en el nivel de secundaria, debido a la complejidad que tiene en este aspecto. Es decir, en inicial, preescolar y primaria, el docente trabaja de manera integrada los campos formativos. En cambio, ya en nivel secundaria se dividen por especialidades, siendo más complicado el establecer tiempos y espacios para la planificación articulada de los contenidos. En este ejemplo trazaremos la ruta de un proyecto transversal, considerando que se dieran las oportunidades para reunirse por centro y establecerlo. En los avances de los contenidos para las distintas fases de la educación básica, tenemos como característica que los procesos de desarrollo de aprendizaje están organizados de tal manera que permiten una articulación entre todos los campos formativos, dando la oportunidad de diseñar planificaciones enriquecidas con mirada inclusiva. Para este ejemplo, recordemos, estamos considerando la fase 6, donde los campos formativos requieren de distintas disciplinas para el logro de los objetivos. Para el lenguaje, recuperamos inglés, español y artes. Saberes y pensamiento científico, matemáticas, física, química, biología. Ética, naturaleza y sociedades, geografía, historia, formación cívica y ética. De lo humano y lo comunitario, tecnología, tutoría, educación socioemocional y educación física. Para este ejercicio consideraremos el primer grado de secundaria, que desde el panorama general tenemos los siguientes contenidos. En lenguajes, las lenguas como manifestación de la identidad y del sentido de pertenencia. Saberes y pensamiento científico, extensión de los números a positivos y negativos y su orden. Ética, naturaleza y sociedades, la distribución y dinámica de las aguas continentales y oceánicas en la Tierra. De lo humano y lo comunitario, usos e implicaciones de la energía en los procesos técnicos. Específicamente por campo formativo encontraremos para lenguajes, comprende las ideas centrales y secundarias de textos relacionados con la diversidad étnica, cultural y lingüística, que favorecen una sociedad intercultural para comentarlas en forma oral y escrita. En matemáticas tendríamos, reconoce la necesidad de los números negativos a partir de usar cantidades que tienen el cero como referencia. Para biología, compara las maneras en que la cultura influye en el concepto de sexualidad, reconoce que todas las culturas tienen maneras distintas de comprender el género, la reproducción y cuándo es apropiado iniciar la actividad sexual. Para geografía nos centraríamos en valora el mar territorial, la zona económica exclusiva de México y sus litorales como recursos que contribuyen al desarrollo del país, lo que fortalece la conciencia marítima. En cuanto a historia, reflexiona en torno al caso del llamado hombre de Tepexpan y la necesidad de una historia inclusiva que recupere las aportaciones de las mujeres. Para cívica y ética, valora la diversidad de grupos e identidades juveniles en la escuela y en la comunidad y fortalece el respeto a formas de ser, pensar y expresarse en el marco de los derechos humanos. Luego tenemos para tecnologías, distingue el origen, transformación y características tecnológicas de los materiales que comparten técnicas similares para utilizarlos desde una perspectiva local, eficiente y sustentable. En cuanto a tutoría socioemocional, identifica las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales del ser humano para establecer relaciones con pleno respeto a la dignidad, libertad y diversidad, a favor del bienestar personal y social. En educación física,
Implementa acciones que le permiten mantenerse físicamente activo en los diferentes momentos del día para favorecer la práctica de estilos de vida saludables. Una vez que recuperamos los contenidos específicos para cada disciplina, le damos nombre al proyecto, que para este ejercicio sería con plástico o con pesos. Y nos centramos en las tareas particulares para el logro del objetivo general, que sería que los alumnos comprendan las consecuencias socioeconómicas del consumo excesivo de bienes y servicios en línea. Y los específicos por campo, lenguajes, que los estudiantes valoren la riqueza lingüística de nuestro país y el valor sensible de la palabra en la construcción de comunidades inclusivas. Que los estudiantes reflexionen sobre el uso de los números negativos y positivos, así como su influencia en el lenguaje cotidiano ligado a una ideología. Que los estudiantes reflexionen sobre los roles por género y las consecuencias de un consumo excesivo de bienes y servicios vinculados al mismo. Que los estudiantes reconozcan la importancia del autoconcepto y la satisfacción de sus necesidades dentro de las esferas del desarrollo con impacto en un estilo de vida saludable. El proyecto entonces está enmarcado en la tendencia al consumo de bienes y servicios por Internet y sus implicaciones sociales, ecológicas y económicas. Iniciemos con las tareas por disciplinas. En español recuperaremos estas infografías que son de 2008 y que encontrarás publicadas en esta liga que te comparto. A su vez, pues estas nos van a servir como punto de análisis sobre la riqueza plurilingüe de nuestro país, así como la importancia que tienen los lenguajes a través de sus múltiples manifestaciones y que han permitido la estrechez de las relaciones interpersonales a nivel mundial. En matemáticas, el análisis de los números positivos y negativos partiría de las gráficas presentadas por INEGI, donde analizan el incremento del consumo en la modalidad electrónica, en comparación con el comercio local que se analiza también con esta tabla que da mayor sentido a los conceptos que hemos de compartir con los estudiantes. Por ejemplo, en este sector agropecuario vemos que hay una ganancia de millones de dólares, pero también una variación anual que se representa con número negativo. Aquí el docente de matemáticas tendría que hacer este análisis junto con sus estudiantes para comprender en qué sentido están estos números positivos y estos números negativos dentro de las tablas y que son representadas en las estadísticas que vimos, ¿no? En esta y en esta. ¿Cómo es que se representan y se pueden manifestar? Y partimos de situaciones totalmente reales que están contextualizadas, que sería pues el comercio electrónico en este caso, adquirir bienes y servicios por medio del plástico, que sería una tarjeta, o de los pesos, que sería la moneda, ¿no? De manera tradicional. En biología, iniciamos con los conceptos de sexo, que es un estado biológico o natural que no puede ser cambiado a voluntad, pues depende de una estructura genética determinada durante la gestación de un ser vivo. Y luego el análisis de lo que implica la construcción de un género, que parte de los roles sociales que han sido cuestionados a lo largo del tiempo por personas como por ejemplo Simone de Beauvoir, complementado con la promoción de conceptos como este, donde habría que señalar la diferenciación que existe entre una identificación o identidad sexual y una identidad de género. Entonces partimos también de esta idea de hacer análisis y reflexión con los estudiantes sobre estas implicaciones biológicas o naturales que están confundiendo en el sentido de lo que son los roles propiamente de género y la parte del sexo que está determinado y no puede ser modificado. También vamos a hacer una reflexión sobre las manifestaciones públicas de esa identidad sexual que son reprimidas en ciertas culturas debido pues a cuestiones religiosas
o también políticas, y cómo llegan a afectar si lo asociamos a conceptos como positivo o negativo a referirnos a dichas manifestaciones. Por último, el comercio, siendo un factor social que también incide en la conceptualización de lo que representa el género o los roles que socialmente adjudicamos a cada sector de la población. Desde geografía tenemos el análisis de los principales puertos de nuestro país, vinculándolo a las estadísticas que se presentaban, por ejemplo, en matemáticas, y en contraste con los movimientos portuarios a nivel mundial, ya que la transportación de los bienes internacionales que consumimos representan el 80% del total de los productos. Finalmente, las implicaciones ecológicas que se tienen por el uso de las vías marítimas en dicha transportación de bienes. En historia tenemos el caso del hombre de Tepexpan, que al hacerle pruebas con tecnologías más precisas, se determina que fue una mujer cazadora, tomando esto como punto para la reflexión sobre los roles sociales asignados por género y cómo incide en la participación de las personas, limitando el desarrollo integral de las sociedades. Para cívica y ética tendríamos el análisis de publicaciones oficiales para cuestionar el fuerte lazo que existe aún hoy en día sobre la expresión por roles desde la vestimenta y que de alguna manera coarta las identidades juveniles, teniendo entonces el Boletín 87, que nos permite reflexionar sobre el uso de uniformes de forma libre, pero alineadas a la cromática, escudos y distintivos propios de las instituciones. La norma NOM ZZ2-1988, que cita la no obligatoriedad del uniforme escolar y la publicación en la página oficial de SEP con este respecto, que nos señala las ventajas que se tienen al portar un uniforme escolar, pero observando la relación calidad-precio a fin de que tanto las familias como las instituciones gocen del derecho a elegir. En cuanto a tecnologías, consideremos dibujo técnico, que podría solicitar una lámina retomando el plano cartesiano y ofreciendo una serie de puntos a identificar que culminarán en la representación de un barco. Si se trata de computación, también se pueden recuperar los números positivos y negativos en un documento de Office en donde se va a producir pues, la siguiente imagen. En cambio, para electrónica sería el diseño de un barco movilizado por una pila. Para tutoría socioemocional, tendríamos que enfocarnos en la importancia de construir un autoconcepto que parte de la identificación de las esferas del desarrollo que nos permiten lograr un estado de bienestar y que tendría repercusiones en la comunidad desde el cambio de ideología hasta las prácticas, que van a dar cuenta de una participación con mirada pluricultural, siendo que comprendimos que cada uno de esos grupos sociales manifiesta sus particularidades de manera diversificada. Así pues, entonces tendríamos la concepción de una participación igualitaria. Finalmente, en educación física, tendríamos que aterrizar esas ideologías en prácticas específicas, por ejemplo, al analizar aquellos estilos de vida que nos dañan y las consecuencias reales de dichas prácticas. Tomemos el caso de la adicción a los videojuegos, donde habrá muerte de neuronas, obesidad y falta de socialización, que vincularemos también a las esferas del desarrollo, el autoconcepto y el estado de bienestar. En cambio, con las actitudes positivas de una vida más saludable, luego lo pondremos en práctica a través de un reto en redes sociales donde concentraremos primeramente el peso y la talla de los alumnos y registraremos el estilo de vida actual a través de un cuestionario electrónico. Luego se le ofrecen ejercicios y prácticas para el cambio de estilo de vida. Se graban, se registran los avances y al término del periodo se hace el comparativo del antes y el ahora, que podríamos vincular también al uso de números positivos y negativos, siendo favorable un resultado negativo al perder peso. Así los alumnos no relacionarán el concepto de positivo y negativo con una mirada determinista, sino que varían de acuerdo a los resultados desde el objetivo inicial.
Como vemos en este ejemplo, la planificación transversal implica un trabajo colaborativo de todo el personal docente y directivo y se encuentra alineado al proceso de desarrollo curricular que se nos está proponiendo en este momento seguir. Recordemos también que es un proceso continuo durante el ciclo escolar. Espero que te haya gustado el video y sobre todo que te dé más idea de cómo seguir estructurando tu plan analítico. Te invito a que participes en el taller de planificación con DUA que inicia el 23 de enero. Aquí haremos ejercicios similares a este e integrados a un formato de planificación que te permitirá movilidad didáctica. Gracias por ver, dar like, suscribirte y compartir.